Comienza El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos en nuestro multimedio Telesur. Como veíamos en imágenes, jornada de protestas hoy en Francia. Las calles en las ciudades de París, Lyon, Marsella y Rennes recibieron el descontento de miles de franceses bajo la consigna "Bloqueemos todo". Huelga popular que hoy enviaba un contundente mensaje al gobierno de Emmanuel Macron y el plan de austeridad de gobierno que hoy justamente estrena primer ministro, el cuarto en menos de un año. Vamos a analizar el tema con nuestro invitado. Antes debo recordarle a través de redes sociales. A lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo a la pregunta que hemos hecho al respecto. Sin embargo, compartimos todavía el código QR para que, si no lo ha hecho, pueda usted participar. A un día de asumir como nuevo primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu enfrenta posible moción de censura. Miles de franceses en las calles piden también la renuncia de Macron. ¿Qué refleja esta crisis política en Francia? Allí están las opciones: rechazo a recortes neoliberales, la erosión de los derechos laborales, un gobierno que no escucha al pueblo francés o el fracaso político de Emmanuel Macron. Vamos a estar analizando el tema. Más adelante revisamos los resultados al final de nuestra emisión. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña en la distancia Romain Migos, sociólogo, periodista desde Lima, Perú. Muchísimas gracias, Romain, por tu tiempo. Bienvenido. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, para muchos la manifestación de un ciclo de frustración de la población francesa frente a estas políticas de austeridad de un gobierno cada vez más impopular. ¿Lo ves de esa manera? ¿Cuál es tu lectura de lo que ha ocurrido hoy en Francia? Bueno, yo creo que es una forma para los franceses de mostrar su rechazo no solamente al presidente Macron, sino a un sistema político que ha sido bloqueado desde varios años, diría yo, y que tiene como génesis la ilegitimidad de la elección de Emmanuel Macron. ¿Por qué digo eso? Porque Emmanuel Macron representa unos 25-30% de los franceses, y lo que le permite alcanzar los 51% de los franceses para ser electo es un voto en contra del otro candidato. Entonces, eso se reflejó en la Asamblea Nacional, donde hay ninguna mayoría. Y Francia está en una crisis no solamente política y económica, sino en una crisis institucional. Y una crisis institucional repetida. Como bien lo dijiste en tu introducción, ya van 3 gobiernos en un año. O sea, se parecen a las crisis institucionales que han vivido países como Ecuador, por ejemplo, en el inicio de los 2000, o lo que está viviendo Perú, teniendo casi un gobierno por año, ¿no? Es una situación muy compleja y los franceses salieron a mostrar su rechazo a esta crisis múltiples en las calles de Francia. Sí, y pese a la elección de un nuevo ministro francés, el movimiento popular Bloqueemos Todo exige también, como decíamos, la dimisión del presidente Emmanuel Macron. Vamos a ver, Romain, si me permites, parte de la información que se refleja también a los medios de comunicación sobre este detonante, el descontento del pueblo francés, y entre ellos el plan financiero, ¿no?, propuesto por el ex primer ministro François Bayrou, cuyo objetivo es recortar 43,8 millones de euros del presupuesto nacional, reducir el déficit de Francia, medidas que abarcan eliminar días festivos nacionales, congelar pensiones, recortar hasta 5.000 millones de euros en gastos de salud, sumado a un aumento de impuestos. Este escenario, por supuesto, tensiona un poco más la política en Francia con la dimisión de Bayrou y ahora la elección del primer ministro Sébastien Lecornu. Aún queda la interrogante sobre si el verdadero problema es el presidente y no quienes eligen para seguir sus instrucciones. Quería ahondar más en este tema. Romain, el uso del lema "bloqueemos todo". Tú eres sociólogo, obviamente puedes saberlo un poco mejor. Sobre la descentralización del movimiento, la evolución que ha tenido la protesta social en Francia frente a esa política neoliberal que obviamente, como decíamos, política de austeridad de un gobierno cada vez más impopular y que refleja precisamente el descontento de una Francia que sale a las calles el día de hoy. ¿Cómo entender esa evolución de la protesta social? ¿Cómo lo estás viendo?
Hay varios sectores de la población francesa que manifiestan. Eso es nuevo. Generalmente en las tradiciones de protesta eran los sindicatos e incluso partidos de izquierda. Y hemos visto en estos últimos años organizarse comunidades ciudadanas a través de las redes sociales, gente que no necesariamente están vinculado con la izquierda tradicional. Hemos visto también sectores rural, popular, aislado, como lo fueron los chalecos amarillos. Incluso en los 10 últimos años hemos visto también como el pueblo de derecha sobre el tema conservador han ido a la calle. O sea, son varios sectores que se organizan. Este sector de Bloqueamos Todo había sido convocado en las redes sociales, era un movimiento ciudadano, pero los partidos de izquierda y los sindicatos, al prestar un apoyo masivo a este movimiento, vamos a decir que quizás desvirtuaron un poquito y era el pueblo de izquierda más que todo en la calle el día de hoy. Sí. Ante toda esta situación, por supuesto, desde lo político, pues muchas aristas, el partido de la Francia Insumisa ya presenta una moción de censura contra el nuevo primer ministro Sébastien Lecornu. ¿Cómo ves el escenario dentro del Parlamento? No, la moción de censura, que tienen toda la razón de proponerla los diputados de la France Insoumise, no tiene ningún chance de lograrse, ya que el Rassemblement National de Marine Le Pen y el Partido Socialista, el equivalente de Acción Democrática en Venezuela, el social liberal, han dicho que de todas formas no van a censurar este gobierno. En caso del Rassemblement Nacional es porque ya tienen puente en realidad con el nuevo primer ministro y van a intentar presionarlo para hacer avanzar su programa dentro de este nuevo gobierno que se va a conformar. En el caso de lo social liberal es por miedo a que si lo censuran, a que se disuelve la Asamblea Nacional y que pierden sus puestos de diputados. O sea, hay varios intereses ahí para mantener finalmente un gobierno que se anuncia aún peor que el precedente de François Bayrou. Vamos a ir sumando más elementos a esto. Al menos 470 detenidos en medio de las protestas masivas en Francia en rechazo a la crisis política y económica, pues se han contabilizado, ¿no? 175.000 activistas se enfrentaron a un número de 80.000 policías que hasta ahora han detenido, como decíamos, estas 470 personas que protestaban, valga la redundancia, contra el recorte presupuestario que propone Macron y que según los franceses se traduce en un sistema corrupto que los hace cada vez más pobres mientras los ricos llenan sus bolsillos, decían algunos de las personas que protestaban allí y hablaban de ese importante movimiento de los chalecos amarillos que efectivamente ha sido en Francia pues un punto importante para estas protestas que se están dando en todo el territorio nacional. Quería preguntarte, Romain, también sobre este nombramiento del nuevo primer ministro y ya se han advertido a través de algunos dirigentes políticos que si no se perciben cambios en la dirección política van a censurar el nuevo ejecutivo, se podría incluso conducir a una nueva disolución de la Asamblea y elecciones anticipadas. ¿Ves eso posible? ¿Ese es el camino que se pudiese presentar de aquí en más? Sí, 80.000 policías en las calles de Francia es más que lo que pudiera desplegar Francia en un teatro de operación militar como Ucrania. Es decir, que ya Francia está abriendo dos frentes, ¿no? El frente en Ucrania, porque acuérdate que tú dijiste efectivamente que hay recorte por todos lados, menos sobre el presupuesto militar, ya que por orden del imperio, por orden de Donald Trump, yo recuerdo que Francia y los países de la Unión Europea son nada más que unos territorios, ¿no? Son colonias, y van a tener que aumentar el presupuesto militar de 2% del PIB a 5%. Entonces, el frente ucraniano, donde va a ser un desgaste total, y el frente interno, obviamente, porque estos dineros que se van a la corrupción de la clase política ucraniana no va a ir
a la construcción de hospital, al mejoramiento del sistema de educación, al mejoramiento de infraestructura y al bienestar de los franceses. Por lo tanto, es necesario reprimir fuertemente estos movimientos sociales que van a florecer en todo el territorio francés en los meses que vienen. Va a haber una disolución, es absolutamente previsible. Previsible, ¿por qué? Porque por ahora el Rassemblement Nacional y los oportunistas de la Asamblea Nacional están dando una confianza al nuevo gobierno, pero en realidad es muy probable que al primer desacuerdo se constituye una mayoría para hacer una moción de confianza y derrocar este nuevo gobierno, lo cual la única solución para llegar a una solución de estabilidad es disolver la Asamblea Nacional e intentar sacar una mayoría clara que pueda gobernar el país. Esperamos en los próximos días a ver cómo surge el escenario. Romain, por último, preguntarte el papel de los medios de comunicación y cómo estás viendo precisamente en la opinión pública lo que reflejan justamente la prensa en Francia. No, la prensa en Francia es una de las peores, ¿no? Recordamos que la 94% de los medios de comunicación pertenecen a 9 multimillonarios en Francia. Hay una concentración de la prensa, de los medios de comunicación y por ende de un pensamiento único liberal que finalmente va en el camino del apoyo político al gobierno actual y la gente ya no es tonta, ¿no? Ya no cree los medios de comunicación, no se dejen engañar con lo que se están diciendo sobre el gobierno o intentando tapar las protestas sociales. O sea, eso es más que claro. Se entiende el análisis, Romain. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros y la audiencia latinoamericana. Muchas gracias. Romain Migo, sociólogo, periodista desde Perú, para poder entender este escenario en Francia, manifestaciones, protestas, bloqueemos todo, es la consigna que se daba en las calles de Francia el día de hoy. Vamos con una pausa en nuestro análisis, pero le recuerdo a la audiencia, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales. Al final de la emisión reflejamos los resultados que hemos, por supuesto, viendo a través del canal de Telegram de Telesur. Por lo pronto, pausa, continuaremos analizando más de Francia en el mundo del sur. No se retire. Gracias por seguirnos en el mundo desde el sur, hoy hablando de Francia en medio de las protestas y el escepticismo. El gobierno francés elige nuevo primer ministro, se trata de Sébastien Lecornu, exministro de Defensa, aliado de Macron para liderar sus decisiones, y ante la dimisión de François Bayrou, el primer reto de este funcionario pues es conseguir una mayoría dentro del Parlamento, ya fragmentado de por sí ante las diferencias políticas, por el destino sociopolítico de Francia. Lecornu, quien se posiciona en medio de todas estas protestas en contra de las políticas de gobierno, pues ha prometido consultar con todas las autoridades antes de formar su gabinete para tomar, según él, las mejores decisiones posibles para el futuro de los franceses. El nuevo primer ministro, se destacó, recordemos, como 19 años, parlamentario más joven, se desempeñó como ministro de Defensa, mantiene un perfil conservador, ideales excelentes para ser un aliado de las decisiones de Emmanuel Macron, algo que por supuesto ha tenido en las calles el rechazo masivo de los manifestantes. Fernando Estensoro, analista internacional, catedrático, investigador del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, nos acompaña desde Santiago de Chile. Muchísimas gracias por tu tiempo, bienvenido. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, se marca todo este nombramiento, el nombramiento de Lecornu en un contexto de polarización, de fragmentación en la Asamblea Nacional, producto, por supuesto, recordemos, de las elecciones anticipadas del año 2024. Tu lectura de lo que se viene de ahora en más, porque la impopularidad de Emmanuel Macron pudiese también afectar ahora a Lecornu.
sin duda. Yo creo que estamos frente a una crónica de una muerte anunciada, como diría Gabriel García Márquez. Eh, hace rato ya que Francia está sobreendeudada, pero más que nada estos son los resultados de políticas neoliberales que se vienen aplicando de manera sistemática desde hace décadas. Eh, para los neoliberales, el tema, ¿no es cierto?, de cómo se resuelve la crisis económica es castigando a los sectores populares y beneficiando a las minorías y a las élites económicas más ricas. Entonces, frente a este sobreendeudamiento de Francia, del Estado, ¿ya? ¿Cuáles son las medidas que están proponiendo? Terminar con los planes sociales, terminar con los feriados, aumentar los años aumentar los años para jubilarse, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta del neoliberalismo es siempre, ¿no es cierto?, por así decirlo, al Estado y finalmente seguir haciendo retroceder. eh, Entonces es indudable, ¿ya?, de que finalmente los sectores ciudadanos, los sectores populares, ya no creen en las promesas políticas y lo único que ven es que su calidad de vida se deteriora y se sigue deteriorando, mientras las minorías se siguen enriqueciendo. Vamos a ver. Sí, vamos a ver algunos datos de nuestro equipo de Telesur a través del portal de nuestra casa informativa, hablando sobre el tema. Apenas 24 horas de haber asumido el cargo de primer ministro, ya se presenta esta moción de censura contra Sébastien Lecornu, promovido por la oposición francesa, especialmente por el partido de la Francia Insumisa, liderada por Jean-Luc Mélenchon, que no solo busca censurar a Lecornu, sino también vuelve a presentar una moción de destitución contra el presidente Emmanuel Macron. Esto se enmarca en un contexto, decíamos, de polarización, de fragmentación en la Asamblea Nacional a propósito de las elecciones pasadas, poco después de que Macron disolviera la Asamblea para evitar perder el control del Parlamento, pero en su lugar generó una Asamblea mucho más dividida y sin un norte claro. De hecho, Fernando, el Partido Socialista también ha mostrado su postura similar a la Francia Insumisa, ha dicho que si no se perciben cambios en la dirección política, censurarán un nuevo ejecutivo y podría conducir esto a una nueva disolución de la Asamblea y las elecciones anticipadas. ¿Cómo ves ese escenario? Bueno, como tú lo dices, desde que Macron, a la crisis política anterior, en las elecciones anteriores, cuando fue derrotado su partido, él, diríamos, arrancó para adelante, hablando en un lenguaje figurativo. Entonces adelantó las elecciones y lo único que hizo fue seguir aumentando el fraccionamiento político, porque esos son soluciones más bien de carácter político para tratar de no perder el poder, ¿no es cierto?, para seguirse manteniendo en el poder, pero que no solucionan el problema de fondo. El problema de fondo es social. O sea, esto es una nueva expresión, tú recordarás, de los chalecos amarillos, ¿ya? Y anteriormente estuvieron las manifestaciones también muy fuertes en París de sectores jóvenes de barrios populares. O sea, entonces, obviamente, esta suerte como de centro derecha que vendría a ser Macron, pero que finalmente son distintos tonos de un mismo modelo político. O sea, lo que varía son los estilos políticos, pero no el problema de fondo, no se toca el problema de fondo. Y en ese sentido la Francia insumisa viene planteando, ¿no es cierto?, salidas que son bastante más profundas. Y bastante más profundas que incluso que las que ha planteado el Partido Socialista francés, porque finalmente el Partido Socialista francés se ha mantenido en esquemas socialdemócratas neoliberales, estilo, ¿no es cierto? O sea, y que también le ha costado un tremendo costo político, lo mismo que al Partido Socialista Español. O sea, son medidas cosméticas, pero no de fondo.
Ya con Jean-Luc Mélenchon ya podemos escuchar desde la izquierda medidas que sí apuntan a ir cambiando el modelo neoliberal imperante en Francia. Ese modelo neoliberal obviamente no puede convivir con el antiguo estado del bienestar. Entonces lo que quiere hacer es echarlo abajo, ¿ya? Y eso evidentemente tiene a la sociedad francesa absolutamente confrontada, ¿no? Y yo creo y ya el centro político, la centro derecha ya no puede seguir administrando este tema. Entonces yo creo que vamos a la confrontación de posiciones, ¿ya? Que son, o se está por modificar el modelo, o seguimos administrando una crisis. Sí. Por otro lado, está el tema en las calles, Fernando, el uso del lema bloqueemos todo el día de hoy, la manera como está evolucionando la protesta en Francia, que permita más adelante un mayor o una postura más firme en torno a un pacto social en Francia. ¿Cómo estás viendo esa evolución y de qué manera se está articulando precisamente un movimiento popular que ha visto desde los movimientos sociales, desde los partidos políticos de izquierda, pero sobre todo de las redes sociales? Bueno, las redes sociales son un fenómeno que han demostrado una enorme capacidad de movilización. Pero la movilización por sí misma no basta. Solo la movilización y la expresión de descontento es una parte, ¿ya? Es una manifestación del problema, pero no lo soluciona. La solución es política. O sea, tiene que ser movilización con organización. Y en mi opinión, los grandes problemas que hemos visto en distintas partes del mundo es que con el predominio del pensamiento único, lo que se ha denominado, del pensamiento neoliberal, no solamente en términos económicos, sino también en términos políticos, ya que permeó y se hizo hegemónico en los partidos de izquierda europea, en los partidos socialdemócratas, en el laborista inglés, en el socialista español, en el socialista francés, ¿no es cierto?, que se compraron el 100% de las tesis de Giddens, ¿no es cierto?, que la lucha entre el capital y el trabajo se había acabado, ya no, que hablar de diferencia entre izquierda y derecha eran tesis antiguas que fueron superadas con la superación de la modernidad, ¿no es cierto? Todas esas tesis, tú quieres, filosóficamente posmodernas y que van a enfatizar el tema de las identidades, el tema del ambiente, etcétera, que en sí son problemas pero que no van al fondo, ¿ya?, de lo que finalmente estructuran a las sociedades, ¿no es cierto?, que es cómo se organizan para vivir, cómo se hace la redistribución de la riqueza. Entonces lo que estamos viendo, en mi opinión, en Europa y lo que estamos viendo en Francia es la expresión de ese fenómeno, ¿no es cierto?, que todavía no está siendo canalizado políticamente porque los partidos políticos de izquierda propiamente tal renunciaron a sus banderas de izquierda. Melechón está tratando de levantar, pero está tratando de levantar, está cuesta arriba, diríamos, está partiendo desde muy atrás. Probablemente estos movimientos sociales y estas luchas con el tiempo van a ir madurando hacia un tipo de organización que sea capaz de hacer transformaciones. Pero hasta el minuto, ¿no es cierto?, estamos viendo la manifestación de esta tensión. Las banderas que levantan las consignas de este movimiento, eh, si tú ves, tienen un profundo contenido social, ¿ya? El tema es que esas consignas, y eso tiene que tener capacidad de expresión política. Y lo preocupante, en mi opinión, ¿ya?, es que también la extrema derecha se da cuenta de estas falencias y la extrema derecha está mejor organizada que la izquierda en Europa, ¿ya? Eso hay que decirlo con todas sus letras. ¿Por qué? Porque, porque la izquierda se compró las tesis posmodernas. Entonces pensaron que la lucha social se había terminado y que ahora lo único que había que hacer era administrar el capitalismo, ¿ya?, hablando así en términos muy, si tú quieres, muy sintéticos, ¿ya?, bajo un modelo neoliberal. Obviamente, ¿ya?, que
entró en contradicción con el gasto que significa la sociedad del bienestar. El modelo neoliberal no permite una sociedad del bienestar. Empezaron a desmantelar la sociedad del bienestar. Y todo lo que estamos viendo en Francia, todas estas luchas de estos jóvenes, que son luchas, ¿no es cierto?, sociales, que van, porque son luchas expresan una desesperanza, ¿ya? Porque estos jóvenes ven que su futuro es peor que el de sus padres. Sus padres vivieron en condiciones mejores que la de ellos, ¿ya? ¿Por qué se está despoblando Europa? ¿Por qué no aumenta la tasa de natalidad? Porque estos jóvenes, que son jóvenes adultos, jóvenes que están terminando, que están entrando a la vida, a la vida profesional, que tienen que ganarse la vida, no encuentran trabajo, no encuentran esperanza, se dan cuenta que van a vivir en peores condiciones que la de sus padres, ¿ya? No pueden arrendar, menos pueden formar una familia, menos pueden criar hijos. Entonces, ese horizonte que se les ve, ¿ya? Después de más de 30 años de neoliberalismo, desde que terminó la Guerra Fría, Sí. ¿no es cierto?, y esta imposición en Europa, no hay esperanzas de desarrollo ni de crecimiento. Sí. ¿Ya? Y se lanzan contra la clase política porque hace 30 años que les están diciendo, en distintos tonos, ¿no es cierto?, que iba a llegar una sociedad fantástica, y lo único que ven es que no tienen esperanza de desarrollo. Sí, es un escenario que, por supuesto, vamos a seguir muy atentos, estallido social en Francia y lo que repercute, por supuesto, no solamente en ese país, sino en todo el continente europeo. Muchísimas gracias, Fernando, por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por esta invitación a conversar. Ahí está, Fernando Estensoro, analista internacional. Antes de terminar con nuestro programa, revisamos rápidamente los resultados de la encuesta. A un día de asumir como nuevo primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu enfrenta posible moción de censura y miles de franceses en las calles piden la renuncia de Macron, que refleja esta crisis política en Francia. Bueno, 55% de los usuarios en este momento dicen que es un rechazo a los recortes neoliberales de Emmanuel Macron. Solo un 30%, un poco más del 30% dice que es el fracaso político del gobierno de Macron. A todos ustedes, muchísimas gracias por contestar esta pregunta, esta encuesta, y nosotros despedimos rápidamente recordando www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.